Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Raúl Ortiz Patiño es migrante, le doy la bienvenida, colombiano, nacionalizado en Ecuador. Luis, licenciado en comunicación social, es ingeniero en gestión de gobiernos seccionales, ex docente universitario, militante de organizaciones sociales y colectivos por más de 40 años en Ecuador. Escritor, periodista, autónomo, poeta, ex viceministro subrogante de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo en el gobierno de Rafael Correa. Y también tengo a José Ariza, exiliado colombo ecuatoriano, hace 40 años, coordinador del Comité del Pueblo en Resistencia, psicólogo social, magíster en gestión social, miembro de la Red de Psicólogos Nuestros Americanos, Red de Solidaridad entre los Pueblos Ayllu, Comunicaciones Alternativas Rompiendo el Cerco. Buenas noches, querido Alex, y buenas noches, querido Raúl. Gracias por estar en Hechos Ecuador y gracias por permitirnos conversar con Lucho Flores, nuestro compañero en estudios en Guayaquil. Les damos la bienvenida. Gracias. Prende tu micrófono, Pepe Ariza. Luchito. Ya. Bueno, muchas gracias. Inicio de espacio publicitario. Un abrazo. Muchas gracias. Adelante, José. ¿Sí estoy saliendo al aire? Muchas gracias por las palabras. Un saludo. Correcto. Arranquemos con algo. A ver, analicemos el tema político de Ecuador. Ustedes están viendo lo que está pasando, ustedes están viendo lo que está, en lo que se está trabajando la derecha en su punto, que es Ecuador. Yo no sé si las elecciones fueron o no fueron ganadas por la derecha, todavía yo no lo concibo, pero yo quisiera escuchar a José Ariza y a Raúl Ortiz en sus análisis para ver qué es lo que pasa y luego pues tendremos a Lucho en las repreguntas respectivas. Adelante, Raúl. Gracias. Bueno, por mi permanencia en el Ecuador, claro, efectivamente más de 40 años, y por mi condición de periodista, efectivamente me mantengo informado cotidianamente. Por supuesto, no por los medios comerciales. Los abandoné hace muchos años y me siento mejor informado por las redes sociales como la de ustedes, que son verdaderamente una alternativa. Y una felicitación, colegas periodistas. Bueno, a manera de líneas elementales para el análisis, estamos asistiendo a un segundo periodo de un gobierno neoliberal que se retomó con el gobierno de Lenín Moreno. Un gobierno sustentado en la mitomanía, en la improvisación, en el cinismo, que fue el anterior, y por supuesto en la infiltración. Yo tengo elementos para poder decir que efectivamente Lenín Moreno fue un infiltrado de la CIA en el Ecuador. Hay bastantes evidencias que en su momento en los Wikileaks también dan cuenta. Él estuvo involucrado en los temas de Odebrecht ya en el 2012, cuando él estaba de funcionario en Ginebra. Por lo tanto, simplemente la CIA le cobró factura y le obligó a que se infiltre, puesto que gozaba de una gran popularidad. Aunque esto puede ser una hipótesis, hay personajes que en su entorno muy próximo, como su compadre Gustavo Larrea, son quienes de alguna manera generaron el escenario para que precisamente él asome como esa alternativa, como ese outsider que se requería, y así fue. La decisión de Revolución Ciudadana, la cual respetamos profundamente, lamentablemente careció de una información adecuada y sin embargo los resultados están a la vista. Hoy tenemos un segundo round del neoliberalismo más descarnado, más profundo. Hoy vemos que ya se están tomando medidas más radicales. Se equipa a las Fuerzas Armadas, a la policía, están preparados para la represión. Y creo que hay que ser muy responsables con la movilización social a la que tenemos derecho, a la resistencia pacífica, pero lo que se viene efectivamente es más duro. No se han parado las medidas de control de las bandas de flotación del precio de los combustibles, no se respeta el precio
que se pactó, porque es un gobierno realmente mentiroso. Si el anterior fue cínico, este es desvergonzadamente mentiroso. No se cumplió las promesas de eliminar la CENACYT, porque eso era además un dislate. No se ha respetado lo que establece la Constitución en cuanto al respeto de los presupuestos de la salud y la educación, los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales. No se está respetando los derechos laborales, se generan condiciones para la precarización, para la desocupación, ya se está enviando a la casa a personas que trabajan en el mismo Palacio de Carondelet y en otras instituciones del Estado. Se están tomando medidas directas, frontales, de corte neoliberal, y entonces ya creo que el análisis está clarísimo. Los rasgos son evidentes, es una continuación con otro estilo del modelo neoliberal que a patadas ya lo dejó implementando y asimismo puro Lenín Moreno. Correcto, Raúl. José. Hay un ruido, no sé, algo hay con... José, te planteaba precisamente lo mismo que a Raúl Ortiz. Se vino una ola neoliberal y Raúl lo manejaba muy bien en el sentido de que esta es la segunda arremetida después de la traición de Lenín Moreno en el Ecuador. Esa traición que se dio no precisamente a Revolución Ciudadana, se la hizo al pueblo ecuatoriano al que le hizo promesas. ¿Cuál es tu punto de vista y el análisis de esta arremetida del neoliberalismo y del fascismo al Ecuador, a los ecuatorianos? Porque nosotros veníamos de un proceso de estabilidad, de un gobierno estable y de un gobierno con calidad y calidez para sus ciudadanos en todos los sentidos. José. Sí, gracias, Richard. Un saludo a Luis, también a mi querido amigo Raúl. Lamentablemente el internet está un poco complicado y eso dificulta un poco la entrevista, pero gracias por la pregunta. Nosotros, yo, Raúl también como exiliado político, aquí vinculado al Ecuador desde hace 40 años, ya ciudadano ecuatoriano, también nacionalizado, y he vivido mucho desde hace 14 años dentro de la revolución, un proceso político apoyado, y considero que realmente el Ecuador y también mis paisanos colombianos tienen que entender el proceso ecuatoriano. Los que hemos vivido aquí durante 40 años y que veníamos huyendo de un régimen devastador para salvar nuestras vidas, veíamos al Ecuador de hace 40 años un país realmente atrasado, un país considerado uno de los más pobres de América Latina, ¿verdad? Y que veíamos lo terrible, la calidad terrible de las carreteras, de los servicios públicos. Era impresionante la indignidad con la que la gente vivía. Así que vivir el que vivimos con Rafael Correa es algo impresionante que yo lo pongo siempre de ejemplo. De hecho, también lo toma de ejemplo para el candidato y el único que realmente puede derrotar al uribismo, que es Petro, Gustavo Petro, como desde una visión de soberanía, ¿verdad? Y de enriquecimiento de una sociedad y de un país, se puede lograr avanzar tanto como se logró. Que mucha gente, es motivo de estudio, ustedes lo saben, en muchas universidades del mundo, cómo Ecuador pegó ese tremendo salto. Y como decía Rafael Correa siempre, él no puso un centavo de su bolsillo. Claro, puso todo de su capital moral, de su capital ético, de esa grandeza del gobierno ecuatoriano tan increíble que ya ha pasado a la historia. Así no hiciera absolutamente nada más, Rafael Correa ya pasó a la historia, ¿verdad? Y yo entiendo desde mi punto de vista que el correísmo es mucho, evidentemente es mucho más que Correa, porque es un proceso histórico, político, de crecimiento de un Estado, de una nación, para ser capaz de garantizar los derechos consagrados
en la Constitución de Montecristi del 2008. El objetivo fundamental de la derecha, después de lo que significó los 10 años de Rafael Correa, se dedicó a la derecha ecuatoriana. Debemos saberlo, sino que evidentemente detrás están los verdaderos poderes fácticos internacionales, el imperialismo norteamericano, destruir ese maravilloso proceso, porque decían que Correa siguiera y completara, por lo menos, como dice nuestro querido Kuhn en su libro de los periodos históricos, seguramente la Revolución Ciudadana sí hubiera sido irreversible. Lamentablemente solo logramos 10 años, no logramos los 20 años de lo que se considera un periodo de fortalecimiento real, y fueron capaces de echar al traste todo lo que se logró, todo lo que se construyó, y se han dedicado, como decía yo alguna vez, Lenín Moreno fue realmente como una vaca dentro de una alería. El daño que país es impresionante. Salían los aliados como el fatídico Trujillato y todo lo que se dedicaron a hacer para destruir lo que se había alcanzado con tanto esfuerzo durante la década ganada. Y lógicamente ahora está el patrón de Moreno. Estaba Moreno, ¿verdad?, que era un encargado, ¿verdad?, pero ahora está el patrón de Moreno, que es el señor Lasso, aunque nos deja mucho que desear en su capacidad de manejo de un país, y parecería que no fuera el patrón. De hecho, hay muchos patrones más grandes que él detrás, pero está más en vivo la oligarquía ecuatoriana, sobre todo la oligarquía financiera. Es mucho más desastroso que la oligarquía industrial, inclusive. Es mucho más perniciosa y mucho más vengativa. Y siguen haciéndole un terrible daño al Ecuador. El regreso por el CIADI es una cosa terrible, porque es un neocolonialismo terrible, descarado, doloroso, a sufrir, a perder la soberanía judicial, la soberanía nacional del país, vendernos y estar vendiéndonos, entregando todo esto a jueces y a instancias internacionales que pueden decidir y encima de la Constitución ecuatoriana. Así que es doloroso todo lo que está sucediendo, pero lamentablemente hay que decirlo, todavía falta mucho más por caer. Todavía falta mucho más golpes al pueblo ecuatoriano, que esperamos que reaccione, porque parece que el pueblo ecuatoriano estuviera escopolaminado en algún barbitúrico, porque no logra reaccionar. Inclusive hoy, que se había convocado de parte de la CONAIE y del FUT a unas marchas, la verdad, con contundencia, porque la contundencia que se vio únicamente en Guayaquil. Todos sabemos que cuando la CONAIE reacciona, paraliza toda la sierra, paraliza, como sucedió en octubre del 2019, y eso no es lo que hemos visto. Probablemente me parece a mí que todavía sigue mucho de pantomima, que realmente la CONAIE está siendo manejada por los puntos dorados, y que siguen siendo como funcionales a la oleada que está en este momento en el poder. Increíble análisis. Lucho. Buenas noches, compañeros y amigos. Desde Guayaquil, un saludo fraterno. Para Raúl, tú dices que has abandonado ya la prensa, no la ves, ni siquiera pasas por la esquina, tú buscas la otra esquina para virar, para no tropezarte con ella. Pero hay una gran verdad, que esta gente influye mucho en el pueblo. Mira que todavía se habla de lo que decía el anterior gobierno sobre el asunto de los 70.000 millones en corrupción que se han llevado. Lo repite casualmente en estos días el presidente Lasso, y eso lo venía diciendo Lenín Moreno. Entonces, esto es una línea que vienen diciendo ellos, queriendo vender una cosa al pueblo para que señalen que son corruptos, pero no dicen un contrato donde está el sobreprecio. Entonces es una mentira que se les cae. Firman documentos con la ONU, trajeron a una comisión anticorrupción del exterior, Lenín Moreno, se instalaron, comenzaron a hacer los informes, y cuando le dijeron que ellos querían independencia,
Entonces la ministra Roma dijo, no. Primero tiene que informarnos a nosotros y ahí ustedes podrán informar. Entonces ellos le dijeron, vea, por aquí nos vamos y no hacemos ningún tipo de trabajo. Entonces con este tipo de gente que lo que tratan es de enlodar todo el trabajo que hizo la década ganada, hoy en día este presidente habla de los 14 años. ¿Tú crees que es de los 14 años? ¿Quieren vender eso, Raúl, que es 14 años? Gracias, Luis. Bueno, primero hay que entender el marco, llamémosle conceptual, en donde se mueven los medios de comunicación en este momento en América Latina, no solo en el Ecuador. Yo parto de un hecho que a lo mejor ustedes conocen. 2012, la ciudad de Atlanta, sur de Estados Unidos. Se reúnen magistrados de la ultraderecha de América Latina. Se reúnen dirigentes de partidos políticos de la ultraderecha, representantes de Colombia, de Uruguay, de muchos países. Ahí estuvo un diputado, me parece que es de la República Dominicana, de apellido Pichardo, que es uno de los que primero denuncia y después lo denuncia el Frente de la Izquierda Unida de Uruguay. Ahí se generan las líneas maestras del Plan Atlanta. ¿En qué consistió el Plan Atlanta? En sentar las bases del lawfare. ¿Por qué estuvieron jueces activos y supuestamente jubilados? Estuvieron dueños de medios de comunicación de Brasil, de México, de Colombia, de muchos países. Se reúne la justicia, se reúnen los medios de comunicación y los partidos políticos, entiéndase los empresarios políticos, y definen la estrategia para América Latina. Estaban preocupados del señor Chávez en Venezuela, de Lula en Brasil, de Ernesto Kirchner en Argentina, del progresismo, de la izquierda que avanzaba en América Latina, de Pepe Mujica en Uruguay, y por supuesto que tenían que implementar la derecha una estrategia. Aquí nos cabe una lección, compañeros. La izquierda a veces reaccionamos tarde y esperamos de las líneas estratégicas de la derecha a nivel mundial para poder reaccionar. Acordémonos de la Alianza para el Progreso desde el 60, de todas las estrategias de contrainsurgencia que se han venido. Entonces, es importante entender ese hecho como un punto de partida de rediseño de estrategias. Y la comunicación juega un papel fundamental. Entonces, la prensa comercial no es prensa mala para los intereses de la derecha, es prensa buena, porque juegan el rol precisamente, y así ha sido históricamente. Marx y muchos estudiosos marxistas ya definieron cuál es el rol de la modelación de la ideología. Y la ideología se modela con la ayuda de los medios de comunicación, que son los que te están repitiendo todos los días las mentiras vestidas de verdad. Hablándote, por ejemplo, de que hay países que son el modelo de la democracia, de que hay países que tienen todas las libertades y sin embargo tienen las cárceles más grandes del mundo, que hay países donde se siembran valores, pero hay ciudades donde tienen poblaciones de zombies, como Filadelfia, donde la drogadicción es una de las más altas del mundo. Y seguiríamos hablando de muchos temas. Entonces, el Plan Atlanta se articula con lo que Rafael Correa muy bien denominaba el Plan Cóndor 2, y con todas estas acciones de bloqueo. Yo quiero llamarles la atención sobre otro hecho. Jenny Sharp, un politólogo canadiense norteamericano que falleció, me parece, hace unos pocos años, escribe un texto que se llama La lucha no violenta, paradójicamente la lucha no violenta. Este señor, que es uno de los think tanks, tanques de pensamiento, es pagado por el Departamento de Estado de Norteamérica junto a una serie de intelectuales de la derecha y formulan 197 estrategias para desarmar a los gobiernos progresistas. Nosotros actuamos con tardanza. Los intelectuales de izquierda, los escritores, los periodistas, debemos generar estrategias alternativas más dinámicas. También debemos reunirnos rápidamente y diseñar nuestras estrategias de contención y de alternativa. Ellos lo hacen. Y Jenny Sharp, de la manera más descarada, camuflando como siempre
mentiras, supuestamente con ropaje de verdad, te habla de que hay que luchar por rescatar la democracia de las manos del comunismo. Y todo lo que significó en Venezuela las guarimbas, y todos los 5 pasos de las guarimbas, el lawfare y todas estas, son claramente diseñadas por Gene Sharp. Ella las diseñó hace más de 10 años, pero nosotros tardamos en reaccionar. La izquierda se tarda mucho en reaccionar. Una lección y una tarea es ser más ágiles en el análisis de coyuntura local, nacional, mundial, en organizarnos más, en unirnos más rápido, porque aquí todos quieren ser comandantes, pocos tropa, no tenemos la humildad y la generosidad de la que nos hablaba con una moral nueva, el hombre nuevo en su teoría, el Che, que ya vamos a celebrar un aniversario más, hoy más vigente que nunca. Para nosotros el Che no es un ser recalcitrante, como por ahí lamentablemente escuché en un comentario, y me apena que se mencionen esos temas. El Che sigue siendo vigente. Y es necesario recordar algo que el Che planteaba. La lucha debe ser continental. La derecha generó planes Cóndor a nivel continental. El imperialismo diseña estrategias a nivel mundial. La izquierda está obligada a impulsar estrategias regionales, a generar redes de poder popular comunicacional, intelectual, cultural, ya, ahora, a unirnos sin miramientos, con generosidad. Y los medios alternativos como los de ustedes son realmente un vehículo más importante. Lenin, el Che le asignaron un papel vital a los medios de comunicación. Son organizadores colectivos. Y yo creo que la tarea que ustedes hacen y la que hacemos los periodistas autónomos es no solamente la de informar, sino la de formar, la de generar esta ideología de contrapoder, esta ideología emancipadora, esta ideología de la que nos hablaba Freire, Paulo Freire, esta ideología liberadora que nos permita unirnos más pronto, actuar más rápido, rescatar los procesos, y por eso tenemos sueños grandes en nuestro país de origen. Por eso creemos que el pacto histórico en Colombia, que hoy lo está forjando gran parte de la derecha, lamentablemente allá como acá, tenemos también una izquierda infantil. Sin embargo, grandes sectores de la derecha, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el M19, el Movimiento Maíz, la Minga y otros sectores importantes han coincidido en un pacto que se denomina el pacto histórico con la ciudadanía, el pacto por la paz, el pacto por la democracia, el pacto por el desarrollo de una Colombia sin petróleo y sin carbón que nos está matando, un pacto por volverle la tierra de la que ha sido vilmente desposeída, más de 6 millones de hectáreas, confiscada por los paramilitares, con Uribe a la cabeza, con Duque como su subalterno, su títere, que le han despojado en muchos años a nuestros campesinos la tierra productiva que tiene que ser devuelta con garantías. Ese pacto histórico es esperanzador. Colombia está a punto de reconstituir ese espacio de paz y estamos aquí los colombianos, migrantes, exiliados, también alzando nuestra voz para llamar a nuestros compatriotas en el Ecuador a que nos organicemos. El contacto en Quito es José Ariza, en Guayaquil estoy listo y presto, Raúl Ortiz. Les dejaré mi WhatsApp, tenemos una página acá que se llama Colombianos en Guayaquil por el Pacto Histórico, visítenla, estamos dando información constantemente, inscriban su cédula, compatriotas, y alistémonos a participar, ya no podemos ser invisibles. La Colombia extramural, de la que somos más de 6. Jorge Ariza suele decir que somos 10 millones de colombianos esparcidos por el mundo. Es dramático. Somos una diáspora. Esos 10 millones de colombianos debemos reaccionar, debemos votar, debemos reconquistar la paz y lo podemos hacer pacíficamente mediante los votos el próximo año, en mayo, en nuestra querida Colombia, a través de los consulados también.
Muy bien, hermano, muy bien. Te felicito. Excelente. Has tocado varios temas al hilo y todos van encadenados. Mi pregunta para José. Mira, tú hablaste que el pueblo está escopolinado, ¿no es cierto? Está medio dormido, medio caído, medio como que no ve las cosas, como que no le pasa. Está borracho, Lucho. Sí, No se entonces, oye, es porque aquí estamos viendo que los estudiantes le quitan el presupuesto, salen los estudiantes. Que los choferes le subieron el precio del combustible, salen a reclamar. Que los agricultores, el precio de los químicos está caro, salen a reclamar. Y así cada quien reclama por lo suyo. No hay una cuestión que se unan para hacer un reclamo formal por cada, no solamente individual, sino para todo el país, porque a todos nos afecta lo que está pasando. Se hablaba también del Laufer. El Laufer verdaderamente, mira, pongamos el ejemplo, ellos podrán reírse dejando a los grandes líderes, sacándolos afuera, metiéndolos a la cárcel, pero siempre tiene un límite eso. Pongamos como ejemplo el asunto de Brasil. 19 juicios ya se han caído en Lula. ¿Tú crees que eso puede pasar en Ecuador, José? Compa Ariza. Jaime. Disculpa, la verdad que tengo un internet pésimo ahora y no te escucho pregunta. Te decía de que lo que está pasando en Brasil, donde se han caído 19 juicios de Lula, ¿tú crees que eso puede pasar aquí en Ecuador? Yo creo que el nivel que está la justicia en este momento y con jueces como hemos visto, con dedicatoria contra el correísmo, de todo el movimiento que ha logrado crear los neoliberales, la oligarquía ecuatoriana, alrededor del lawfare, de la manipulación de la justicia, en este momento creo que no sería todavía posible. Tendría que haber algunos cambios importantes que se Colombia, recordemos que Colombia también vivió absolutamente todo eso, ¿no? Del lawfare, de la manipulación justicia. De hecho, acordémonos que inhabilitó a algunos de los principales líderes de la ONU, entre ellos Gustavo Petro, Piedad Córdoba, algunos, la lista es larga, tanto como es aquí, de toda la cantidad de gente que se inhabilitó para anularlos políticamente, tal como han hecho con Rafael Correa, más dramático, que es el de Jorge Glass, años, cuántos injustamente presos, un preso político que lamentablemente el mundo no conoce, no reconoce, no se ha hecho, pienso yo, la suficiente difusión de un caso tan terrible, de un sufrimiento tan terrible, que se compara con mártires a nivel mundial que han sufrido semejante cárcel. Pienso que no habría las condiciones para que haya una reacción de parte de un grupo de jueces honestos, de un grupo de jueces realmente éticos que hagan respetar su profesión. Hay demasiada manipulación, son demasiado vulnerables los jueces en el Ecuador para que reaccionen y puedan salir de ese ambiente de manipulación de parte del gobierno, que los como hace con los asambleístas, como hace con cantidad de como lo vemos que lo hicieron ahorita con Freión, un funcionario del Estado que trató de ser decente, que dijo la verdad, y que por eso fue atacado, hundido, encarcelado, denigrado él y su esposa y su familia, solamente por decir la verdad, como sucede con otra gente que nosotros conocemos, con otros líderes que están en México y que han tenido que huir para salvaguardar su vida, tal como lo hicimos nosotros también. O sea, si bien es cierto que del neoliberalismo, todo dentro de un estado represivo hay diferentes niveles,
¿verdad? La oligarquía siempre tiene una carta bajo la manga y trata inicialmente de mantener una tranquilidad, una aparente calma y a las masas a través de los medios de comunicación. Pero si no funciona eso, si la gente deja de creer en ellos, tienen otras opciones superior en el que está Colombia, de un nivel más alto de represión, en el que la sociedad está totalmente militarizada y es una sociedad policíaca, donde el que levante un poco la cabeza simplemente lo matan, como sucede con 1.200 asesinatos después de la firma del acuerdo de paz, 5 años, ¿verdad? Entre ellos alrededor de 300 excientes firmantes de la paz. Aquí todavía no estamos en eso. Digo, Ecuador está en un nivel, Colombia está en otro nivel, pero hay un nivel superior todavía, que es la situación en Palestina. Hasta allá se puede llegar a sociedades totalmente represivas, donde el control es totalmente fascista, militar, y donde no solamente que se matan a los líderes, sino que se matan a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a cualquiera, ¿verdad? Para tratar y logran controlar una sociedad como la Palestina de casi 5 millones de personas que todos los días van a protestar y que están en permanente y constante resistencia. O sea, que todavía nos falta mucho que ver, mucho de toda la capacidad represiva para mantener el control y mantener el estado de esclavitud para gente. Entonces, lo que tú me preguntas, Luis, yo creo que no, todavía debería suceder eso, porque se está hablando de la verdad. Se está hablando de que a Rafael Correa, de que nuestros líderes los persiguen por haber actuado de una manera que debe para fortalecer el Estado, para atender a las grandes mayorías, para que el Estado cumpla su función de proteger a todos sus ciudadanos. Y por haber hecho un maravilloso gobierno, un fortalecimiento del país, por eso lo persiguen. Así que la verdad debería, como dice siempre Rafael Correa, todo llegará y todo sucederá, pero la verdad es que pienso yo que todavía lamentablemente falta mucho en el Ecuador para que encontremos esos jueces que den ese salto, como afortunadamente les digo yo, sucedió en Brasil. Qué bueno por Lula, por el país sobre todo, pero a pesar de eso vemos que el señor Bolsonaro sigue haciendo casi lo que se le da la gana. Es un fascista descarado, y ni siquiera con la unión de muchos grupos de derecha que ya están en contra de Bolsonaro se lo logra tumbar. Y es que realmente es un genocida, es un criminal. Todo lo que hizo en el mal manejo de la pandemia contra el pueblo boliviano, el brasileño, que terminó siendo uno de los mayores afectados por el mal manejo de la pandemia, por ejemplo. Pero en medio de todo eso está efectivamente lo uno más lo otro. El tema siempre será muy complejo de analizar. No se puede reducir simplemente a decir, sino que siempre se vuelve bastante complejo. Richard. Claro que sí, Raúl y José. Ahí hay una conclusión, que es las disposiciones del poder superior, desde el Fondo Monetario Internacional, desde las políticas internacionales del gobierno norteamericano, para disponer de los pueblos como Ecuador, como Colombia, que ha tenido una resistencia increíble últimamente y que con esa resistencia está siendo ejemplo para los pueblos latinoamericanos. Bolivia también resistió, Chile también resistió, Venezuela, que está bloqueado por el imperialismo y sin embargo sigue en resistencia, Cuba, que lleva 60 años de bloqueo. Pero vamos al otro tema, que es el tema que yo creo que en Colombia se está dando. Ahí hay una persecución extrema y hay una narcopolítica manejada por el narco-neoliberalismo y ese neocolonialismo que tocaste, José Ariza. ¿Por qué neocolonialismo? Porque nos quieren disponer. Hoy, ustedes hablaban de la alternativa de los medios en las redes. No. Las redes son los nuevos lavadores de cerebro. Ustedes ven a los jóvenes en el TikTok, ven a los jóvenes en el Facebook, ven a los jóvenes en el YouTube, haciendo casi desnudos. Yo hice, para poner un ejemplo, un estudio pequeñito, puse las cabezas a rodar
de los PPLs que tuvieron esas afectaciones hace creo que 6 meses atrás aproximadamente. Pero también puse un video, le dije a un amigo, sube algo pornográfico. Y yo le dije, voy a subir la verdad que le voy a decir a Moreno. Adivina cuál volaron. Para las políticas de Facebook y de YouTube que le afectan, volaron el de Moreno. No volaron los de los PPL ni de las niñas en pornografía. ¿Saben por qué? Porque las nuevas políticas ya no las aplican los medios tradicionales de comunicación. Las aplica el Miquito Schukenberg, YouTube. Las aplican los que tienen o los dueños de redes sociales que inclusive imponen políticas neocolonialistas, Pepe, al mundo. Eso es gravísimo. ¿Por qué nosotros estamos haciendo una plataforma independiente que se llama rtbc.com? Y se las voy a mostrar a ustedes. Ojalá se la pueda este momento visualizar un poco rápido. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Raúl y Pepe y Lucho, cuando tú dices en una red, te la vuelan. A eso le llaman libertad de expresión o medios alternativos. Yo le digo a la gente, tomemos conciencia. Hoy tenemos los RTSPM, que sí tienen un costo, creo que están sobre los $1,200 ilimitados, anuales, pero tienes tu propio medio de comunicación de radio y televisión. Mira tú, ya vamos a mirarlo. La red que estamos haciendo para que Pepe Ariza, Raúl Ortiz y todos los que quisieran tener medios alternativos que no tengan nada que ver con las redes sociales. Las redes sociales las podemos utilizar solo para socializar, pero a la gente hay que llevarla a mirar contenido, los contenidos reales. Ya la tengo aquí, ya se las voy a compartir. Contenidos que tanta falta nos hacen a nosotros. Contenidos que están haciendo falta en el mundo. Mira tú. Este es rtbc.com y aquí vas a encontrar canales de televisión, Hechos Ecuador, RT, Rocafuerte TV, Telesur, Hispan TV, Academia TV, en fin. Aquí vamos a meter, si hay 100 medios digitales, 100 medios digitales, 100 medios que tengan su propio streamer. Igual, tenemos radios digitales o radio en línea. Hoja de Ruta, Red Comunicadores, Radio Compas, Voceros Comunitarios, Periodismo en Llama, Ecuador en Directo, la misma, etc. ¿Y qué tenemos? Medios en redes. Mira, que ya es otra cosa y es otro nivel. ¿Por qué medios en redes? Porque mañana pueden desaparecer. Si mañana se empingan los dueños de YouTube y de Facebook, le cortan. A nosotros nos volaron una cuenta, la primera cuenta con 1,5 millones de seguidores. La segunda cuenta estábamos ya creo que en 200,000, algo así. La tercera cuenta como en 50,000. Y hoy tenemos una cuarta cuenta que tiene un mes aproximadamente, entiendo Lucho, alguito más, con 1,600 seguidores en YouTube. En Facebook nos robaron una cuenta con cerca de 400,000 seguidores. Y la recuperamos con 150, es decir, nos volaron el resto. O sea, eso es lo que va a pasar. ¿Quiénes son los que están gobernando ahora entonces? Lazo es un títere. El colombiano es otro títere. Son las nuevas disposiciones que hay para que los pueblos se sometan al neocolonialismo. Por eso cuando tú dijiste, José Ariza, neocolonialismo, yo como que me dieron una cachetada y desperté, porque realmente en este punto estamos. Si nos colonizó Europa, hoy nos neocoloniza Estados Unidos con las redes sociales. Da asco ver, si tú abres un TikTok, una niña de 12 años o de 11 enseñando el ombligo, parte de sus partes íntimas, sus senitos casi afuera. Por Dios, ¿y quién está regulando? ¿Qué gobierno regula eso? Cuando un gobierno quiere regular eso, se le va encima todita las redes sociales. Por eso es necesario, con urgencia. Mira la otra sección, documentales. Documentales que se tienen que hacer sobre lo que pasa en determinadas ciudades en el mundo. Es decir,
Este debería de ser nuestro nuevo sistema de comunicación para que tengamos contenido educativo, porque en los medios tradicionales nos están enseñando telenovelas en las que hay narcos, en las que están enseñando a asesinar, a las mujeres a ponerle los cachos a los maridos y a los maridos a ponerle los cachos a las mujeres, en fin, es decir, sin educación, sin nada, sin concepto. Estamos dejando que eso pase. Raúl y José, ustedes son comunicadores. Bueno, una sugerencia muy cordial, aprovecho antes de que se me vaya de la memoria. En esta hermosa plataforma que veo que realmente va a ser de gran ayuda, ya pueden tomar atenta nota el canal 1 y el canal 2 de Colombia, entre otros que se me ocurren, porque hay bastantes. Tomen en cuenta, hay un canal 2 de un periodista Tejada de Cali que transmite en vivo las agresiones, las manifestaciones de las primeras líneas, de los más de 80 fallecidos en el paro nacional iniciado en mayo en Colombia. Son cerca de 60 o 60 por lo menos jóvenes del departamento del Valle del Cauca, la mayoría de Cali. Y este periodista Tejada, colega, hace una cobertura muy interesante. Este momento goza de una gran simpatía en el pueblo colombiano. El Canal 1 es otro de los canales que también hace información. Sería bueno que los incluyan, porque ahí tendremos información de la resistencia ciudadana y sobre todo juvenil. Colombia se viene realizando. Hasta ahora nuestros jóvenes siguen peleando en las calles. Y la comunidad internacional, que muy bien y muy solidaria con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, pero por favor, permítame, doctor Macías y amigo Luis Flores, hacer un llamado también al pueblo hospitalario, generoso, ecuatoriano que nos ha acogido. Yo soy hijo de un padre ecuatoriano y madre colombiana, por supuesto, pero aún así que nos han acogido, a redoblar la solidaridad. ¿Qué a redoblar? A impulsar una solidaridad activa con la lucha del pueblo colombiano. Necesitamos que se escuche la voz. Todavía se reprime a nuestros jóvenes en Colombia. Todavía se los masacra en las calles. Se están experimentando nuevas formas de represión. Hay una arma novedosa llamada Venom, que te permite lanzar como una especie de arma de lanzamiento de múltiples bombas lacrimógenas, 10, 12 simultáneamente, y te permite detectar a los manifestantes con rayo láser. Así le han volado los ojos a muchos jóvenes. Es dramático, dramático lo que yo les llamo, y les pido la solidaridad al generoso pueblo ecuatoriano. Solidaridad con nuestros jóvenes. A nuestros jóvenes en Colombia los están matando. Un chico de Pereira que hizo famoso este grito: en Colombia nos están matando, lo mataron. A una chica en Popayán la violaron. 4 infames agentes de policía del SMAT, cuando ella salía de su trabajo, ni siquiera estaba participando en las protestas, la detuvieron y ahí mismo en las calles la violaron. Ella fue tal su nivel de angustia que al día siguiente, me parece que fue el 16 de mayo, se suicidó. Dramático. Y esto debe conocerlo el mundo entero. Hay muchas agresiones brutales que se están dando en Colombia. Por eso es importante que ustedes incluyan canales alternativos como estos. Hay otro que es Noti Paraco, claro, es muy fuerte. Hay mucha información interesante en Colombia de medios alternativos que luego por interno les podíamos pasar para que también alimenten esta hermosa plataforma. Y una reflexión para que José también, que es comunicador también popular, lo haga. Yo sigo creyendo que la oralidad sigue siendo un vehículo que hay que rescatar urgentemente. La comunicación en el barrio, en la familia. En Cali se ha retomado eso, en Colombia con el paro. Se hacen las ollas comunitarias, las ollas populares, una manifestación hermosa de solidaridad. Unos traen el pescado, otros el plátano, y en la calle, en los parques se come mientras los jóvenes combaten y resisten. Hermosa manifestación de solidaridad. Yo recuerdo
a mi abuelo Inocencio Patiño, mi abuelo colombiano. Él era un arriero del sur de Colombia, de Túquerres, Nariño. Y él se reunía con nosotros cuando éramos niños, te estoy hablando más de 50 años. Él vivió la violencia. A él le quemaron la casa 2 veces porque él fue comisario en ese tiempo de la Intendencia del Putumayo, hoy es departamento, que es limítrofe con el Ecuador, en la zona selvática de la Amazonía. Yo vengo de esa herencia liberal de mi abuelo, un luchador social, un liberal. Perdón que no es vulgaridad, él solía decir, yo soy puto liberal y macho, y viva Jorge Eliezer Gaitán, porque él era gaitanista. Él fue un simpatizante de Jorge Eliezer Gaitán, que es un punto de inflexión. No se inicia la violencia ahí, pero fue un punto de donde se radicalizó la violencia, porque la violencia en Colombia se inicia con la creación de la República, pero hay un punto importante en 1928, que es la masacre de las bananeras. Gabriel García Márquez, en su obra maravillosa 100 años de soledad, menciona algo de esto, y dice que fueron más de 1000 los obreros masacrados de las plantaciones de la Juney Fruit Company. Sí, compañero Macías, ahí de la neocolonización que no ha cesado, que sigue por otros medios. Entonces, la oralidad debe ser rescatada, pero ustedes nos ayudan mucho y esas plataformas van a ser vitales porque ahora podemos combinar. Nosotros que somos abuelos y los que somos padres, y los que tenemos a nuestra familia cercana debemos hacer lo posible para ver un documental juntos, para conversarlo, para discutirlo en familia. Hay hermosos documentales en Russia Today, en los canales de China. País comunista, que tantas diatribas le hacen al socialismo y al comunismo. China, con más de 1.300 millones de habitantes, es el primer país en el mundo que erradicó la pobreza en todos los niveles, según el último informe de Deng Xiaoping. El único país. Y el país de las libertades y del sueño americano no lo ha logrado. Por eso China es ahora la nueva potencia en el mundo. Entonces, sí creo que podemos rescatar. Con la pedagogía popular, que muy bien la hace José. José va a hablar de ese tema. En Nayu Comunicaciones trabajan muy lindo estos temas en los barrios de Quito. Así que, José, cuéntanos más bien. Vale, José. Vale. Bala, José. Gracias, compañeros. Sí, el tema de la comunicación, como ustedes lo saben, mejor que nosotros, además por este enorme esfuerzo, siempre hay que, de verdad, yo reconozco muchísimo y hay que seguir reconociendo el enorme trabajo de Richard Macías desde hace tantos años por levantar esta red tan importante de Hechos Ecuador, que cada vez es más internacional y cada vez llega más a gente. Y nos permite a otras voces, como lo dice Richard mismo, a otras voces contar otra narrativa, contar otra visión diferente de lo que difunden los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos en Colombia han sido el pilar fundamental para el control, la manipulación de la opinión pública y para la justificación de gobiernos genocidas y de la cooptación de la acción del Estado de mafias, de criminales, narcoparamilitares que se han dedicado a saquear a su propio pueblo, que han creado un ejército que más que cumplir su función constitucional es un enemigo interno. Ese sí es el verdadero enemigo interno del propio pueblo que le paga su sueldo y que le da las armas. Eso es lo que se vio ahorita clarísimamente y mucha gente lo pudo ver, y eso fue interesante porque se aprendió en la práctica de ver realmente quién es este colombiano entrenado por los norteamericanos y por los israelíes. Esos mismos israelíes que en los años formaron las primeras grandes bandas paramilitares. Colombia ya lleva más de 100 años de bandas paramilitares. De hecho, Colombia ya lleva más de 6 procesos de paz fallidos
pero cuando realmente se organiza un gran ejército paramilitar que llegó a contar con más de 40,000 fue desde la época del año 66 con Jair Klein y con Álvaro Uribe y el padre de Álvaro Uribe, y ese ejército nació de los paramilitares, de la lucha de los paramilitares para no permitir que la guerrilla les gane sus territorios de droga, básicamente, por enfrentarse al tema de las vacunas, lo dice el mismo Álvaro Uribe. Pero para nadie es un secreto que cuando capturan un gran hecho que sucedió en Colombia, capturan el mayor laboratorio de droga que se llama Tranquilandia, que estaba en 6 hectáreas, casi todo lo que significa Pichincha. Cuando localizan ahí, encuentran ¿y de quién pertenecía este helicóptero? Al padre de Álvaro Uribe. O sea, toda la mafia que en este momento gobierna Colombia viene de eso, de los Escobar, que son Uribe, de los paramilitares, de Castaño, todo es la mafia. Llegó un momento cuando Uribe fue presidente, que la mitad de los congresistas electos fueron a la cárcel por corrupción y por escándalos y por juicios, ¿verdad? Y vinculación con el narcotráfico. Es algo que es una vergüenza para uno, pero lógicamente de eso nadie sabe. Hace un escándalo porque en las protestas de Venezuela en el 2017 murieron 39 jóvenes. Los jóvenes murieron solamente ahorita, el 28 de abril, en los 3 meses que duró el paro nacional. Dios. Se habla de alrededor de 150. ¿Qué dice la OEA? ¿Qué dice la ONU al respecto? ¿Qué dice el gobierno de Estados Unidos? Tanto se preocupa por los derechos humanos. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Como no dijeron nada de los 14 muertos, perdón, que pudieron haber sido muchos más en octubre del 2019 aquí en Ecuador. Como no dijeron de los muertos de Chile, de la gran jornada popular de resistencia de Chile. Porque esa es la narrativa que ellos han creado, un cartel de medios hegemónicos a nivel mundial, manejado desde el Pentágono, y la información, la comunicación siendo un arma de guerra, un arma de manipulación, y lo logran no solamente con los medios de comunicación, la prensa, etcétera, sino sobre todo con esa fábrica de mentiras que se llama Hollywood, a convencer a la gente de que los que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos, cuando todo el mundo, las cifras no mienten. ¿Cuántos norteamericanos murieron en la guerra? Las estadísticas lo dicen claramente. Menos de 1 millón de norteamericanos. ¿Y quiénes fueron el país que más muertos puso? La Unión Soviética, 24 millones. ¿Quiénes llegaron a Berlín en aquel famoso día de la victoria? No fueron los gringos llegaron casi 15 días después, pero eso no lo dice, nos convencida que los héroes de la Segunda Guerra Mundial fueron los gringos. Así nos venden absolutamente todo, ¿no? Cuando en realidad los norteamericanos, su mayor logro fue la bomba atómica sobre Hiroshima, después de que los japoneses ya habían firmado la rendición ante los soviéticos. Solamente fue un golpe de timón para tomar la hegemonía, como lo son en este momento, la supremacía imperialista mundial. Cuando la gente no entiende que estamos ante el mayor terrorista, ante el mayor criminal del mundo, que incide en todos los países del mundo, entre ellos Ecuador, el que tiene la embajada norteamericana, la historia es terrible, y lo dicen en muchos libros, ¿verdad? Nuestro querido amigo Galarza, muchos otros, y la gente no se da cuenta de eso. En Colombia sucedió el paro, todo lo sucedido, pero nadie habla de las 7 o tal vez más bases militares gringas que están ahí como último recurso del gobierno colombiano para evitar su derrocamiento. De todas maneras están ahí justamente como un enorme portaaviones
para en cualquier momento, como se lo está viendo en estos días y constantemente se lo ve, en el momento que ellos decidan, que vean que la coyuntura geopolítica les favorece, entrar a Venezuela y tomarse el petróleo de Venezuela. El petróleo de Venezuela no va a haber tercera guerra mundial. Si Venezuela cae, inmediatamente empieza la tercera guerra mundial, porque tendrán el petróleo para sus tanques, sus aviones, para toda la logística que necesitan para una guerra. Si Venezuela no cae como no debe caer, como los pueblos del mundo debemos ayudarle a sostener, también estaremos evitando una tercera guerra mundial en la que ellos pretenden colonizar absolutos, todos siendo a países tan pequeños como Ecuador, que supuestamente estarían mucho. Pero claro que les interesa porque son su retaguardia. En grandes términos, para entender la importancia del acuerdo de paz en Colombia, de que se exigir que la comunidad mundial exija el cumplimiento, ¿verdad?, del acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia, ¿verdad?, y por una cantidad de países garantes. Por eso quiero invitarlos para que este 19 y 20 de noviembre apoyemos un evento aquí en Quito, ojalá también en Guayaquil vamos a organizar, para exigir que la comunidad intersolidaridad de los pueblos hermanos exija que el gobierno respete los acuerdos firmados, porque lo que queremos todos nosotros, totalmente de acuerdo en eso, creo que nada de acuerdo, de que lo que necesitamos y lo que queremos es la paz para recuperar a los países, a la economía de los países con dignidad. Necesitamos la paz y no la guerra. No podemos de ninguna manera caer nuevamente en la trampa de la guerra. Y luego invitar a los colombianos a votar este próximo año, que vayan a los consulados e inscriban su cédula, porque en Ecuador solo vota menos del 5% de los colombianos que viven en el Ecuador, de los que se están legalmente. Legalmente solamente están alrededor de 90,000 colombianos. Nosotros sabemos que hay más de 300,000, pero de esos 90,000 colombianos no votan ni el 5%. Y aquí en Ecuador históricamente siempre ha ganado la derecha. En las elecciones pasadas ganó el uribismo. En todas las elecciones pasadas ha ganado el uribismo. Es terrible. ¿Cómo es posible que gente de sus países que han sido expulsados de sus países terminen votando por sus verdugos? Es el momento de que logremos que esos colombianos que ya no quieren saber nada de eso, que no esperan nada de su país, entiendan que es 1 de cada 5 colombianos vivimos en el exterior, que somos una gran nación, tal como decía Raúl, y que debemos incidir y recuperar también nuestro país. Eso, compañeros. Correcto, me parece excelente. Luis, si me permite reforzar la invitación desde Guayaquil, sí, por favor, permítame también convocar. Yo te digo, refuérzalo y ponle ahí cemento, pero del pesado, dale. Bueno, pues muchas gracias. Guayaquil también, José, vamos a coordinar igual para hacer un evento, invitando a los colectivos amigos fraternos del Ecuador, invitar a los colombianos residentes en Guayaquil para que igualmente nos manifestemos en esta fecha que menciona José, para que nos reunamos, hacer música, cantarle a Colombia, hacer poesía a Colombia, desde este destierro a veces forzado, que a veces nos llena de nostalgia. Los colombianos por naturaleza somos un pueblo alegre, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo honesto y queremos manifestar esta alegría porque hoy vemos que la paz puede ser una hermosa realidad, pero debemos contribuir votando. Inscribamos nuestra cédula. En el caso de Guayaquil, queda el consulado en las torres del World Trade Center, no recuerdo, me parece que es el 5º piso. Yo ya hice, por supuesto, la inscripción de mi cédula, yo ya la fui a inscribir. Estoy listo para votar y amo a votar por los candidatos del pacto histórico. Hoy tenemos en Petro un hombre que tuvo la valentía de dejar las armas. Uribe, que fue el fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, él sigue armado.
y sigue mandando a Colombia a matar a los colombianos humildes. Pero Petro entregó las armas y le apostó a la lucha política. Hoy, Petro en las pasadas elecciones sacó más de 8 millones de votos y nos hicieron trampa, igual que aquí. Como decía el compañero Macías, yo también creo que a Arauz le robaron la votación. Nos robaron porque nosotros votamos también por Arauz y nuestra familia, por supuesto. En Colombia nos votaron, nos robaron la elección con Gustavo Petro. Estuvo hace pocos días en Barranquilla y hubiesen visto, eso era una Barranquilla corroncha, le decimos a los barranquilleros, multitudinaria. La juventud Colombia despertó. Este momento las encuestas serias le dan una gran, enorme ventaja a los candidatos del pacto histórico y sobre todo a Gustavo Petro. Hoy tenemos que cerrar filas, hoy tenemos que ir a rescatar nuestra Colombia, esa tierra del café más hermoso, esa tierra de la cumbia, de la alegría, del vallenato, esa tierra de la literatura, esa tierra amigable y también generosa, porque allá en esa tierra viven miles de ecuatorianos, miles. Mi padre fue uno de ellos que emigró a Colombia y vivió más de 30 años y tuvo 12 hijos colombianos. Yo soy el cuarto. Así que un equipo de fútbol. Somos países hermanos, somos países hermanos históricamente, con culturas muy parecidas y semejantes. Y por eso nos sentimos aquí en el Ecuador como en nuestra segunda patria. Yo llamo fraternalmente a los colombianos, inscriban su cédula, votemos con fe por esta Colombia humana, por este pacto histórico para salvar la paz. También somos responsables de nuestra querida Colombia para poder cantar esa vieja canción, José, que cantábamos de niño en la escuela, Colombia, tierra querida, himno de paz y alegría, como lo cantaba, me parece que Lucho Bermúdez. Así debe ser esa Colombia de paz. Te doy un dato, acá en Guayaquil, por la zona de la Ciudadela de los Esteros, 19A, hay una panadería y hay un sector, ahí hay una colonia colombiana. Todo ese sector donde hay una panadería está también una tienda, ¿cómo que se llama? Bueno, Don Oscar, tú ubicas, puedes llegar hasta el Cayetano Tarruela y tú ubicas la zona de los colombianos. Hay cualquier cantidad de colombianos acá en el sur, por la 19A. Entonces ahí tienes ya un conglomerado humano, pero fuerte de colombianos. Yo quisiera también recordarle a usted de que aquí nosotros los ecuatorianos siempre nos hemos llevado bien con los colombianos. Siempre de película. Por eso es que nuestro presidente Correa abrió hacer el acuerdo de paz del ELN aquí en el Ecuador. Pero acuérdense que llegó Lenín Moreno y los expulsó. Eso es lastimoso, porque ahora vemos las raíces, el por qué. Porque Lenín Moreno, con el presidente actual que tenemos, es lo mismo. ¿Y qué hizo el presidente actual cuando ya tuvo el triunfo? 2 veces visitarlo al presidente colombiano. Imagínense ustedes, entonces, hay una relación, el por qué expulsaron a este grupo humano para firmar el acuerdo de paz con el ELN. Estas son las cosas que se vienen a la memoria, de que el pueblo se olvida de las cosas y hay que refrescarles poco a poco de lo que está pasando. Ustedes decían de que ustedes tienen 7 bases militares. Nosotros, nuestra constitución, es prohibido eso. Es prohibido porque hay una violación a la soberanía. Pero hoy día tenemos, pues también, como dejó Lenín Moreno, una cuestión, una base en Galápagos solamente para cargar combustible. Les cuento eso porque nuestra constitución prohíbe aquello, pero en ese entonces, sin que esté aprobado por la Asamblea, instalaron en Galápagos una pista para que solamente carguen los aviones
de Estados Unidos. Son las cosas que están pasando. Yo quisiera que ustedes nos analicen un poquito el asunto de nuestra asamblea en el Ecuador, cuando hay múltiples acusaciones de corrupción. Recién tienen 100 días y ya hay ciertas denuncias entre los mismos asambleístas de corrupción. Hay un grupo, que son el de UNED, que hasta el momento es la línea progresista. En ellos no pasa nada, pero de los otros, de los que están cogobernando, hay un señalamiento de corrupción, que están recibiendo cargos, que están pidiendo diezmos, pero si están recibiendo cargos, debe de haber algún ministro que está cediendo, pero solamente se señala al asambleísta y no se señala a quien entrega el asunto de los cargos. ¿Cómo ustedes ven este asunto, que ya viene esto repetitivo del gobierno anterior, que fue el reparto de los hospitales, como ustedes bien saben? ¿Cómo lo estás viendo que se está repitiendo esta cuestión en la asamblea? Raúl. Bueno, no es novedad. No es novedad porque lamentablemente yo creo que, sin ánimo de ser fanáticos, porque no hay necesidad solamente examinar los hechos, en el gobierno de la Revolución Ciudadana el Congreso Nacional se dignificó mucho, bastante, recuperó su honestidad, su transparencia y sobre todo fue, de lo que yo recuerdo, la Asamblea o el Congreso Nacional más productivo de la historia, al menos del retorno a la democracia en el Ecuador. También, si mal no recuerdo, fueron más de 187 leyes o algo más, leyes y decretos importantes que se promulgaron. Yo quisiera preguntarme cuántas llevamos hasta la fecha. Te interrumpo, estimado amigo. Mira lo que te voy a leer. Y esos criterios son los que chocan. Una señorita Brenda Nayalí Chanel, espero que sea ella. Dice: Rafael Correa robó, pero hizo obra. Lenín Moreno robó y no hizo nada. Se burló de todos los ecuatorianos. Guillermo Lasso miente así como respira. Y va a privatizar todas las obras de Rafael Correa. Comienza haciendo una cuestión pero acusatoria. Rafael Correa robó. No, pero hizo obra. Esa mentalidad tan pobre del pueblo ecuatoriano, no de todos. Tú no puedes decir que robó si no hay las pruebas. No hay pruebas. Que señalen las pruebas. Entonces, esto es lo que confunde al pueblo ecuatoriano con ese discursillo. Robó, pero hizo obra. Aquí no tiene que robar nadie. Lo que tienen que hacer es lo que el pueblo los eligió para cumplir su programa de gobierno. Adelante, discúlpame que te interrumpa, hermano. Luis, pero es que esto es parte del libreto, pues. Esto es parte del Laufar. A mí me recuerda la fábula del pastorcito mentiroso, que gritaba: ya viene el lobo. Y por 3 veces se movió la gente, y cuando a la cuarta efectivamente llegó el lobo, el pueblo ya no llegó a salvarlo. El señor, el mentiroso con más mayor, el señor del bastón, el señor bachiller, que ahora es magíster, o PhD, perdón, porque esto es algo tan insensato para los que hemos sido docentes, en realidad no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo es que un bachiller se salta el proceso universitario que se requiere? Pero tampoco nos extraña, porque es un rector de una universidad privada que no le interesa el conocimiento sino el billete, el que le otorga a su amigo banquero un título, como vender cualquier cosa, como vender una papaya en el mercado, y en este caso donársela, ¿no? Pero, amigos, el asunto es que es parte del libreto del Laufar. Este señor salió a decir que Rafael Correa se robó los 70,000 millones de dólares. Lo mismo que repetía el insultador de oficio, que se tilda periodista que no lo es, el señor Fernando Villavicencio. Burro pie de la CIA, otro de los agentes de la CIA. No lo digo yo, hay un reportaje muy interesante de Telesur que mostró todo el entramado de los agentes de la CIA en el Ecuador. Martita Roldós, el señor de Fundamedios, Gustavo Larrea, Fernando Villavicencio y un pocotón de gente que son operarios de esta red macabra, que se encargan de
4 pelagatos y otros tantos que se encargan de denostar todos los días, y ahora como les interesa, ahora como ha sido incapaz de cumplirle al pueblo ecuatoriano que en 100 minutos iba a arreglar el país, que en 3 meses iba a vacunar a 10 millones de ecuatorianos, que nos iba a dar un salario básico de 500, y todas las promesas incumplidas. Como es incapaz, entonces tiene que sacar la muletilla, pues, para distraer. ¿Y cuál es la muletilla? Ay, como tiene el tema de la consulta de por medio, hay que distraer. Una de las estrategias de las que habla Gene Sharp en el libro de la lucha no violenta es precisamente esto: generar efectos comunicacionales de distracción, hacer que la gente mire a otro lado cuando debe estar mirando los hechos más objetivos, distraerlo. Eso están haciendo con el pueblo ecuatoriano. Volver la mirada a Correa, y claro, algunos incautos, o si no también gente que se presta con maledicencia, comienzan a repetir, cierto, pues, pero Correa se robó los 70,000 millones. Están los hospitales, ¿cierto? ¿No? Pero robó. Entonces, es bueno decirle al señor, y hay que hacer una campaña, y hacer una campaña cívica para que el primer presidente nos dé un ejemplo. Bueno, no pidamos mucho, pero por lo menos impostarle a que tenga una actitud más moral y ética. Si él va a hacer una denuncia, que ponga las pruebas. Simple, señor Lasso. Y yo desde aquí le digo, desde Hechos Ecuador, señor presidente Guillermo Lasso, ¿tiene las pruebas? Póngalas, hágale un beneficio al país. Díganos en dónde está el dinero de los 70,000 millones de dólares. Y yo le aseguro que si usted pone la denuncia y se prueba una sola de esas, entonces yo públicamente me alejaré de la Revolución Ciudadana. Pero como no va a ser así, nosotros nos reafirmamos en que no ha habido una persona más honesta, que nos ha dado un ejemplo de vida, que no por gusto le dieron 18 títulos PhD en las mejores universidades del mundo. ¿Ustedes saben lo que significa la Sorbona? Ahí no te van a vender un título. La Sorbona de París es la universidad, el centro cultural del mundo. Y ahí más de 700 personas de pie le aplaudieron a Rafael Correa cuando fue a hablar de cómo solucionó la crisis económica con un terremoto, con la baja de los precios de los commodities a nivel internacional y con la baja del petróleo a menos de $20. Y no le impuso ningún paquetazo al pueblo ecuatoriano, porque él no era ningún hijo de vecina, él era economista. Y le demostró al mundo entero cómo se puede manejar una crisis. Esa noche que yo miré cómo le imponían el título de PhD a Rafael Correa, porque tengo mi sangre binacional, lloraba de la emoción, porque me sentía tan ecuatoriano, tan identificado con Rafael Correa, porque es un hombre brillante en Bielorrusia, en la Universidad de La Plata. En esas universidades le han dado el título, y bien merecido, y con sendas conferencias magistrales, no con balbuceos, no a título de qué, de cuál es el aporte al país, cuál es el aporte a la academia. Eso es un insulto a quienes hemos pasado por la academia. Yo fui 15 años maestro en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y en la Universidad Nacional de Chimborazo un poco tiempo. Y es un insulto porque ahí tenemos un procedimiento para entregar un doctorado honoris causa. Esto es un doctorado honoris causa. Richard. Sí. Ya estamos prácticamente en los últimos 2 minutos del programa, José y Raúl. Yo los quiero invitar a ser parte de Hechos Ecuador. Estamos aquí abriendo el abanico para la opinión, para programas. Somos, yo creo que el primer medio inclusivo de izquierda en el país, porque también hay medios de izquierda que no son inclusivos. O sea, si no eres tú, no soy, si no soy, no eres, y se acabó el lío. Y esa no es
la situación es un gran trabajo. Tú estás diciendo, Raúl Ortiz, y también lo afirmó José Ariza hace un momento, que son los medios los que están incidiendo en la ciudadanía. Pues entonces tenemos un gran trabajo, los medios digitales, no los alternativos, los digitales. Todos los medios que quieran convertirse en digitales. Hay una plataforma que se llama Seno Radio, que nos da una radio gratuita. Pues esclavizar un computador que cuesta 140, 160 dólares pequeño y tener permanentemente información que el ciudadano tiene que escuchar. Pero para eso tenemos que formar comunicadores en todo el Ecuador. Yo decía, si son 225 cantones, 225 medios de comunicación anexados a la plataforma rtvs.com para que la gente no pierda tiempo. Como tiene su Smart y este sistema es compatible con el Smart, ya no tiene que pagar ni siquiera cable y no debe de pagar cable porque le viene gratuito los canales de izquierda, RTV, RT, Telesur, Hispan TV, Hechos Ecuador y en fin, cuantos canales vengan, más los canales que se funden en el país para decirle la verdad al Ecuador. El problema, Raúl, es que la gente todavía no se une en la propuesta de tener medios de comunicación libres para poder decir la verdad. Tengo a Ulvio Castillo de Estados Unidos, es comunicador también. Ulvio, buenas noches, un abrazo. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, Richard. Estaba escuchando el buen comentario del compañero. Verdaderamente es un orgullo escuchar lo que él dice y lo que yo te quería decir, Richard, es también que debería este canal empezar a hacer un programa para que la ciudadanía se entere sobre sus derechos, porque me doy cuenta que la ciudadanía carece del conocimiento. Por ejemplo, si tú sabes cuál es tu derecho, qué te dice la Constitución al respecto de por qué, cómo vamos a reclamar a un presidente cuando dice una tontería, por ejemplo, cuando habla una estupidez. Tú tienes que conocer cómo te respalda la Constitución, porque entonces el ciudadano tiene que empaparse más de lo que dice la Constitución, porque te voy a poner un ejemplo aquí en los Estados Unidos. A veces hay personas que están indocumentados y se conocen lo que dice la Constitución y ellos se defienden, no necesitas un abogado, se defienden, te dicen, sabe que yo tengo mis derechos al silencio y yo no he hecho nada. ¿Por qué usted me va a arrestar? Muéstreme en dónde yo cometí un delito. Entonces, eso es lo que faltaría en el Ecuador, hacer conocer a la gente qué dice la Constitución, qué tenemos que hacer, qué derecho nos da la Constitución como ciudadanos ecuatorianos para defender nuestra patria, para defender nuestro derecho, para defender nuestro dinero, nuestros recursos. Entonces, por eso es que vemos que la gente, ves como el campesino, el bananero está por un lado, el maestro por otro lado, porque se desconoce nuestros derechos, se desconoce el derecho del pueblo ecuatoriano. Los ecuatorianos carecen del conocimiento de sus derechos. Son preparados, o sea, no me malinterpretes, no es que no tienen preparación, es que desconocen parte de la Constitución del Ecuador. Yo no me la sé toda, me la voy a estudiar. Me gustaría que este canal se haga un programa de información, porque decirte otra vez, repetirte, cuando un político, cuando un presidente dice una babosada, una tontería, ¿cómo reclamarlo? ¿Cómo enfrentarlo? No lo vamos a enfrentar con nuestras palabras vanas, sino con la Constitución, que la Constitución es una autoridad. Es un criterio, mi hermano, que la verdad que debe estar mucha gente escuchando y muchas gracias, Richard, y adelante. Que Dios te bendiga. Gracias. Amén. Un abrazo. Gracias, Ulvio. Ulvio Castillo es un comunicador en Estados Unidos que sugiere este momento que hagamos. Mira, Pepe Ariza y Raúl, un programa ilustrativo y educativo frente al tema de la falta de conocimientos de la Constitución. Y no solamente debe tratarse la Constitución ecuatoriana, vamos a la Constitución colombiana, vamos a la Constitución venezolana, es decir, a ver, educar a la gente, lo que yo siempre he venido diciendo, Raúl, Lucho y José, al pueblo
latinoamericano, hay que educarlo. ¿Por qué Venezuela se sostiene? Porque Chávez educó a su pueblo. Perdónenme, hay muchos que dicen, no, Chávez educó a su pueblo. Tiene un ejército educado en política. Ahí, actualmente, yo tuve una compañera mía que estuvo aquí colaborando conmigo, que se conocía la Constitución venezolana de principio a fin. 2 profesiones. Ella era abogada y periodista. Y yo le decía, oye, pero si tú eras chira, ¿cómo estudiaste? A ver, hermano, la educación me la dio Chávez. Y gracias a Chávez, yo soy profesional. Entonces, hay que educar. Y ahora que tenemos este sistema libre, democrático, con un RTCP, no hablo de la red. La red nos va a servir para socializar el medio. Pero olvidémonos de que esa red nos va a sostener con el hombro. El rato que ya no les gusta, vuélelo. Se fue. Ha violado. ¿Saben cuántos días violaron un canal nuestro? Volaron un canal nuestro. Creo que fue en 5 días, Lucho, ¿no? La primera violación, lunes. La segunda violación, miércoles. ¿Y dónde está la violación? La tercera violación, viernes. Te fuiste. No pudiste reclamar. Reclamé. No, señor, ha violado los derechos. No ha violado las políticas de Facebook. No, por Dios. Entonces, es el momento de organizar los medios digitales y tomado de la mano con la política educativa para América Latina. Que no sea solo Ecuador, que hoy está México y veo que nuestros hermanos mexicanos están formando ya medios digitales. Hay muchos medios digitales que de ley ya están organizándose para pertenecer a la plataforma, ¿no? Y cuánta alegría me daría, Raúl, que por interno mañana nos comuniquemos, y José, para trabajar en el tema. Primero, de un gran programa que ustedes pueden hacer, y segundo, para el tema de insertar a nuestra grilla de canales, los canales que sugeriste de Colombia, porque tenemos que hermanarnos. Un honor definitivamente, y ahí estaremos con mucho gusto. Y por supuesto también dentro de esas propuestas, un microinformativo sobre Colombia nos viene bien, porque de Colombia se produce todos los días información. Esto mismo de noviembre, que lo conoce a más detalle José, y te cedo la palabra, por favor, para que siempre es importante lo recuerdes, cuál es el objetivo. 5 años de los acuerdos de paz no se han cumplido. Hay un narcoestado, una narcoparadictadura, porque es dictadura fascista, neoliberal, que está matando a nuestros jóvenes. Tenemos que alzar la voz en nombre de la democracia, en nombre de la paz, en nombre de nuestro futuro. No podemos quedarnos callados, José. Sí, gracias. Raúl, sí es importante apoyar este evento del 19 y de noviembre por el tema fundamental de la paz, pero también el objetivo de localizar, de contactar a los colombianos, miles de colombianos, decenas de miles de colombianos que están alejados del tema de la incidencia en la política de su nación. Así que ese también es un trabajo muy importante, y para eso este espacio que nos estás brindando tú, Richard, me parece genial y nos va a servir muchísimo. Queremos impulsar con Raúl un programa que se llame Colombia Tierra Querida, que inclusive le pueda brindar asesoría a los migrantes, a los lados, ¿verdad? Para apoyarles un poco también en su trabajo de regularizar su estadía aquí en Ecuador. Pero también y la manera como pueden llegar al Congreso de la República de Colombia, a la Cámara de Representantes, desde aquí, desde este país, con iniciativas y canales que existen actualmente, y con una cantidad de representantes que afortunadamente ya tenemos. Agrandar esa bancada y necesitamos agrandar esa bancada en el próximo año 2022. Así que encantados de aprovechar este espacio, seguir con no solamente con Raúl, sino con otra gente,
académicos, profesores de la Flaxo que también están interesados en el proyecto, y otra cantidad de gente internacional que quiere apoyar un programa como estos para tratar de esos colombianos escondidos y decirles: demos la cara, mirando la cara de frente al sol y contra un gobierno que nos expulsó de nuestro país y al cual todavía no podemos, que no existen las garantías para regresar, pero desde aquí podemos hacer ciencia política importante y lograr trabajar por esa tan anhelada y necesaria que todos los colombianos nos merecemos, pero no solamente colombianos, sino todos los pueblos de la América, que somos de esa patria grande que nos hermanó Simón Bolívar y que son más parecidos que diferentes, que es más lo que nos une que lo que nos diferencia, y que solamente unidos lograremos expulsarialismo al imperialismo de nuestra América y lograr construir decía Simón Bolívar, la cuota de felicidad posible a nuestros pueblos, como nos lo merecemos, porque tenemos los recursos, porque somos los mandantes, porque no podemos permitir que una pequeña mafia de máximo el 2% siga contaminando y desgraciando la vida de todos nuestros ciudadanos, de todos nuestros hermanos. Así que vamos en esa luz, unamos nuestros pueblos, unamos la patria grande nuevamente y logremos esa victoria tan necesaria otra vez después de 200 años este imperialismo. Eso, compañeros, gracias por la apertura, gracias a Richard, a Luis, a Raúl. Me parece que ha sido un lindo programa y tenemos todavía muchísimo que decir. Encontremos la manera de hacerlo. Gracias también por la oportunidad que nos brinda Richard y Luis. Por supuesto que sí. Y permítanme también, pues entonces, sumarme a ese agradecimiento. Hace pocos días tuvimos una reunión en esta semana con compatriotas de Suiza, de Nueva York, de Canadá, de Uruguay. Ahí tenemos una plataforma de las víctimas de migrantes, de exiliados, de desplazados, y estamos programando estos eventos a nivel mundial también. En varias ciudades del mundo se van a realizar estas jornadas. Eso es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, estamos también nosotros conectados con nuestros compatriotas. Hay núcleos de colombianos, que no somos solamente en Ecuador, pero hay núcleos de colombianos que estamos conscientes y que estamos empujando en la misma dirección. Así que, con la ayuda de ustedes, pues muchas gracias. Seremos parte del programa, abiertos todo el tiempo. Y muchas gracias por esta cálida acogida. Qué hermoso haber charlado con ustedes. Quedamos comprometidos para cuando ustedes dispongan. Y también, pues, permítanme decir que viva Ecuador, que viva Colombia, que viva la Gran Colombia y que viva el sueño de Bolívar. Muy bien. Ese gran sueño de Bolívar. Increíble. Vamos a la reflexión, Richard. Vamos a la reflexión, ya estamos idos. Bueno, aquí hacemos todas las noches una reflexión. Primero les voy a leer lo primero. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda, hacer feliz a los demás. ¿Quién lo dijo eso? Mario Moreno Cantinflas. Vamos a la reflexión. Nunca culpes a los demás por tu situación. Eres lo que eres por tu propia decisión. Trabaja cada día por edificarte a ti mismo, procurando una vida sobria y sin rencores, odios y ambiciones. Haz a un lado el pesimismo. Mira hacia arriba. Aférrate a Dios con sencillez y camina siempre adelante. Ni una palabra más. He dicho. Muchas gracias, compañeros. Bienvenidos. Muchas gracias, Pepe, Raúl. Muchas gracias, muy amables. Tengan buenas noches y que Dios los bendiga. Igualmente, bendiciones. Un abrazo a todos. Okay. Muchas Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.